fuerza incluso puedo subir. Ya estamos al aire, rector. Good morning, everyone. Welcome to UTR community external viewers who are joining us today at Conversations UTR. Like every day, we will be starting with a video about our admission process. So let's go to the video first. Welcome everybody again. Welcome to Conversations UTR. As we have seen, international cooperation is the key to cope with the current health crisis, including economy. Buen día a todos, bienvenidos a una edición más de Conversations at UTR. Como hemos visto en transmisiones pasadas, la cooperación internacional es una pieza clave para sobrellevar la actual crisis sanitaria, especialmente en los temas económicos. La economía mundial y nacional ha sido uno de los principales campos que se han visto afectados y que mostraron su vulnerabilidad por esta pandemia. Por eso es importante saber qué nos espera en el ámbito no nacional, sino global. El día de hoy, la conferencia lleva por nombre Binational Commerce During and After COVID-19. La cooperación binacional o el comercio binacional durante y después de la crisis del COVID-19. Y tenemos hoy como invitado al maestro Leroy Cavazos. Déjenme platicarles un poquito acerca de nuestro invitado. Leroy Cavazos Reina es el vicepresidente de Gobierno y Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos. Ha enfocado su carrera profesional al servicio y desarrollo comunitario, así como a la diplomacia y al activismo político. Ha colaborado en Coca-Cola, una compañía, en Coca-Cola Southwest Beverage, una compañía de Arca Continental, como gerente senior de Asuntos Públicos y Comunicaciones, y ahora funge como vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Internacionales de la Cámara de Comercio Hispana en San Antonio, que fue fundada en 1929 como la primera organización empresarial hispana en Estados Unidos. Es un experto en los temas de cooperación internacional o binacional en los temas económicos. Ha sido promotor de políticas públicas para la promoción de salud de los migrantes, ha colaborado con diversas comunidades a nivel nacional para desarrollar y crecer estratégicamente áreas de acceso a la economía y al tema médico. Durante 6 años trabajó en el Comité Ejecutivo Demócrata del Estado de Texas y fue galardonado en el 2019 con el premio 40 Under 40 por el San Antonio Business Journal debido a su trabajo en defensa y colaboración en la región fronteriza de Texas. Es egresado de la Universidad de Texas de Pan American y cuenta con una maestría en Administración Pública. Leroy, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por platicar con nuestros jóvenes y por dedicarnos un tiempo de tu apretada agenda en esta ocasión. Bienvenido, Leroy. Señor rector, muchas gracias, se les agradece y para mí y la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos es un gran honor poder cruzar fronteras y estar con toda la comunidad de la Universidad Tecnológica El Retoño de Aguascalientes. Para nosotros es un gran honor poder colaborar con ustedes y poder tener esta base para tener estas conversaciones críticas en estos momentos. Pues muchas gracias. Damos inicio. Si te parece, empezamos con tu exposición. Platícanos un poco. Es tuyo el micrófono y si hay alguna necesidad de alguna pregunta, algún comentario de nuestros estudiantes, vamos intercambiando opiniones. Sí, efectivamente, que los estudiantes se sientan, que usen la función del chat para que pregunten preguntas. Aquí para eso estamos. La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos ya tiene 40 años que se fundó. El año pasado en Albuquerque, Nuevo México, cumplimos 40 años de existencia y nosotros representamos los intereses empresariales de 4.8 millones de empresas hispanas a lo largo de Estados Unidos
Unidos, Puerto Rico y otros territorios americanos. También nosotros, esos 4.8 millones de empresarios contribuyen un estimado de 800,000 millones de dólares anuales a la economía americana. Entonces, que una gran contribución económica. Ahorita en los Estados Unidos tenemos 70 millones de latinos que también nosotros nos enfocamos en representando los intereses de la comunidad latina. Y obviamente durante lo que hemos visto esta pandemia, pues ha exaspirado mucho nuestro trabajo y la misión de la organización. Hoy les quiero platicar sobre 3 puntos. Uno es el comercio binacional que se ve entre México y Estados Unidos. El segundo es cómo la pandemia ha afectado ese comercio en un tema fronterizo para comunidades en la frontera que tienen muchos negocios pequeños de 10 empleados o menos. Y el tercer punto es cómo nosotros como instituciones políticas, gubernamentales, asociaciones civiles y instituciones de educación como las que son ustedes, podemos colaborar de tal manera para recuperar a la economía latinoamericana, tanto como en México y en Estados Unidos. Entonces, esos son como los 3 puntos que quiero cubrir con ustedes hoy. Y primeramente me enfoco que yo soy originalmente de la frontera México-Estados Unidos, Tamaulipas, Texas. Yo me crié en la frontera del Valle del Río Grande, con muchas raíces en Díaz Ordaz, Tamaulipas, México. De ahí es mi abuela y de ahí es gran parte de la familia de mi mamá. Entonces, que yo siempre he dicho que yo he sido un bebé binacional, porque yo tuve la fortuna de poder formalizar mi educación en Estados Unidos, pero a la vez educarme, criarme en México y tener pues fluir a través de las dos fronteras, que la realidad pues es algo que no cualquiera lo puede hacer y es algo que realmente ha marcado mi vida, tanto como personal como profesional. Texas, si Texas fuera su propio país, con la ayuda de México y lo que hacemos de comercio binacional, Texas es la 10ª economía más grande en el mundo, si fuera su propio país. Y gran parte de esa economía tiene que ver con los productos, con los servicios y las comunidades que cruzan la frontera. Saben que Texas tiene más de 1,250 millas o casi 850 kilómetros de frontera entre El Paso, Texas y Brownsville, Texas. Entonces, que nosotros tenemos más frontera aquí en este estado de lo que tiene San Diego a El Paso. Entonces, que es y fluye mucho comercio, ya sea de productos agrícolas, de servicios profesionales o de otro tipo de textiles que habitan la frontera y que suelen llegar a las manos del sector comercial, tanto en Texas como en México. Otra cosa que aquí en Texas, pues hay mucho turismo, mucha gente cruza la frontera está el turismo médico, está el turismo regular, mucha gente le gusta ir a México y ahora esto de la pandemia, pues ha como puesto un alto muy grande en ese tema. Ahorita, actualmente, las fronteras México-Estados Unidos están cerradas por petición del gobierno federal hasta el 22 de junio, que sabemos que es un método del gobierno federal de salud, pero a la vez hay ambos que lo vemos como un método político para estancar a la gente que quiere venir a gastar dinero aquí y quiere ir a México a gastar dinero allá. También otro gran problema que se ha hecho un gran problema migratorio a través del cierre de la frontera, porque ahorita los consulados no están procesando visas y la gente mexicana que suele venir a gastar y a comprar en Estados Unidos en estas empresas o negocios fronterizos, pues ahorita se les ha expirado la visa y no tienen manera de renovarla.
Entonces, ya allí para nosotros lo vemos como un tema político. Sabemos que actualmente va a haber elecciones en los Estados Unidos en noviembre. Y, y, y esta administración ha hecho todo en su poder para poder poner barreras más altas para que el pueblo mexicano y nuestros hermanos y hermanas mexicanas y mexicanos puedan acceder a los Estados Unidos, acceder por temas médicos, acceder por temas comerciales, acceder por temas familiares. Han puesto barreras inalcanzables. Durante el previo presidente habíamos hecho mucho trabajo para tratar de derribar muchas de esas barreras que se habían puesto históricamente, pero ahora estamos en un punto que han puesto más de lo que estaba anteriormente. Y con esto de la pandemia, ahora porque es un tema de salud, pues más se ha exaspirado. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que la pandemia no ha afectado el país de México. Han reportado 1,000 muertes hasta la fecha, pero el presidente dice que esas muertes son de personas que han viajado a México, no de mexicanos en sí. Pero podemos ver destacados los medios de comunicación en zonas como Tijuana, donde ya hay panteones al aire libre con tumbas ya hechas para la gente que se está muriendo del coronavirus. Entonces, que como alumnos y como profesionales, estudiantes, ahí les dejo a su criterio lo que dice su presidente y cómo la realidad es cuando estás navegando por zonas de México donde se están viendo estas tumbas masivas para la gente que se está contagiando y desafortunadamente perdiendo la vida del coronavirus. Aquí en los Estados Unidos es también muy impactante lo que ha sucedido en las últimas 12 semanas. Yo mañana llevo 13 semanas de estar trabajando desde casa, y lo que ha pasado en zonas como Nueva York, en Orégano, en California, en Washington, pues es devastador ver que nuestras comunidades no tienen el apoyo necesario del gobierno federal. Y además la gente de comerciantes como los que representamos nosotros están sufriendo de una manera tan grave porque sus negocios han tenido que cerrar. Los estímulos que el gobierno federal ha llevado a cabo no han llegado a las manos de nuestros empresarios, sino todo al contrario, han llegado a las manos de la gente de poder y la gente de riqueza que controla las estructuras de poder aquí en Estados Unidos. Yo no vine a hablarles de estructuras de poder, pero ya que lo mencioné, es muy importante para ustedes como estudiantes que estén enterados de las estructuras de poder que controlan el bienestar político, económico y social. No solamente aquí en Estados Unidos, pero también en México, porque es muy importante que ustedes como líderes futuros en una generación nueva de liderazgo para México, que puedan ustedes tener la inteligencia y recaudar el dinero y los fondos para poder cambiar y, más importante, influir esas estructuras de poder, porque así es como nosotros vamos a poder cambiar nuestro destino político, económico y social, tanto como en México como en Estados Unidos. Y esto viene siendo muy importante porque en el tema fronterizo, que es el segundo punto que quiero destacar, hay muchas personas que dependen del flujo comercial entre México y Estados Unidos para que ellos tengan seguridad financiera. Mucha gente tiene negocios, ambos negocios, aquí en Estados Unidos, tanto como en México, y si no fluye ese comercio entre fronteras, no hay la habilidad de que la gente se levante y vuelva a marcar su destino financiero. Y eso es lo que ahorita se necesita a causa de la pandemia,
que tuvimos que cerrar la economía, una de las economías más grandes a nivel mundial. Ahora, ¿cómo nos recuperamos? Ahorita ya han estado aquí en Texas, han empezado a abrir negocios, pero ayer y hoy se ha visto una incrementación en los casos de coronavirus. Entonces, que mucha gente ahora se está de nuevo quedando en casa porque tienen miedo de ser contagiados. Nosotros pensamos que el gobierno estatal en Texas empezó a abrir la economía muy rápido. Se tuvieran que haber esperado un poco más porque sabíamos que todavía había casos del coronavirus que afectaban al ambiente social del estado, pero mucha gente se ha enfocado mucho en el ambiente económico, que no estamos diciendo que no es importante, pero a la vez cuando se trata de un tema de salud, pues es como estar entre la espada y la pared, porque mucha gente va a sufrir o en el tema de salud o en el tema económico. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos cómo hacemos ese balance, qué es lo mejor para la economía a nivel de salud y a nivel comercial. Ahorita también estamos viendo, ayer enviamos una carta al Departamento de la Seguridad del país porque tienen las fronteras cerradas y no las piensan abrir y mucha gente de México está pidiendo venir a Estados Unidos para hacer sus compras. También mucha gente de Estados Unidos está pidiendo ir a México de turismo y también están pidiendo ir a ver al médico. Entonces que hay mucho flujo de turismo médico entre Estados Unidos y México. Mucha gente que aún compra su despensa de medicinas, de medicamentos en México y pues ahorita la gente no puede cruzar la frontera. El gobierno federal ha puesto barreras tan altas como hasta el punto de que ahorita si vas tú a un puente internacional aquí en Texas, solamente hay un carril abierto para cruzar la frontera. O sea, que tienen muchas personas allí trabajando el puente, pero solamente tienen un carril abierto. Y ahorita te va a costar como 1 hora a 3 horas para cruzar la frontera y tienes que tener documentación de que eres una persona esencial que tiene que cruzar la frontera, ya sea por un tema de trabajo, por un tema de política o por un tema escolar. Pero no es justo porque yo digo que podemos nosotros mantenernos a salvo y en buena salud respetando las fronteras. Y si una persona realmente tiene la necesidad de viajar entre ambos países, necesitamos dar esa habilidad para que continúe a fluir el comercio entre ambos países. Hemos visto también que productos que vienen de México han incrementado de precio aquí en Estados Unidos, especialmente los productos agrícolas. Mayor parte, el 87% de aguacates que se venden en Estados Unidos vienen de Michoacán. El 72% de tomates que se venden en Estados Unidos también vienen de México. Fruta, mucha fruta que se vende aquí en Estados Unidos también viene de México. Entonces que estamos viendo que al no poder fluir ese comercio entre ambas fronteras, pues obviamente los productos en Estados Unidos son escasos. Y eso tampoco no le ayuda a la economía mexicana, porque en lo que hay una pausa, en lo que cruza ese producto la frontera y se pueda vender, los agricultores en México también están sufriendo porque tienen mucho abasto de producto y no lo pueden mover. Entonces, que esto es un tema que afecta a las dos economías, afecta a la economía mexicana tanto como la americana. Aquí tenemos un presidente que no está respondiendo a las necesidades de los Estados Unidos cuando viene al tema del coronavirus. Se ha exasperado la situación con las recientes protestas por la muerte que hubo en Minnesota
Entonces, que de aquí nos hemos ido de un punto donde creíamos que ya íbamos a agarrar ventaja o a coger ventaja para recuperarnos, y ahora hemos caminado 2 pasos hacia atrás. En México, el presidente dice que allí el coronavirus no ha afectado a la población, pero lo que se ve en los medios es mucho lo contrario. Y no es justo que nuestros líderes políticos volteen la cara a la situación que hemos estado viviendo mundialmente a través de esta pandemia. Otra cosa que quisiera destacar es que es muy importante que haya influencia de empresarios en ambas partes de México, tanto como en Estados Unidos. Yo anteriormente de venir a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, trabajaba por Arca Continental. Arca Continental es la tercia embotelladora más grande de productos Coca-Cola. Están basados en Monterrey, Nuevo León. Entonces, que yo sé que allí hay muchos temas de gravedad en cómo se destacan asuntos empresariales entre ambos países. Entonces, que es muy importante que el sector empresarial mexicano, tanto como México-americano, tenga influencia con el sector gubernamental para poder llevar a cabo las cosas necesarias que se necesitan para que la economía se vuelva a abrir, para que la gente pueda fluir a través de las 2 fronteras y para que esta pandemia no se vuelva a ver. Dicen que va a haber otra ocurrencia del coronavirus ya que venga el frío en el otoño y en el invierno del próximo año. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como países para poder proteger a nuestros ciudadanos de esa pandemia? Y si vuelve a ocurrir más del coronavirus, ya que llegue el frío, necesitamos nosotros estar muy in sync con temas de salud. Necesitamos estar trabajando con los 2 departamentos de salud en ambas partes en ambos países para poder destacar que se encuentre una vacuna para este virus, porque tampoco no es justo que tengamos a las economías en alto, que tengamos a nuestras familias sin seguridad financiera, y que no podamos habitar en lugares públicos como lo hacíamos anteriormente. Una persona ayer me preguntó, ¿cuándo vamos a regresar a nuestro normal? Y les dije, nunca vamos a regresar a lo normal. Después de esta pandemia, nosotros como ciudadanos jamás vamos a vivir como vivíamos antes. Ahora todos van a tener cautela teniendo que entrar a un lugar público. Vamos a tener cautela teniendo que subirnos a un avión. Vamos a tener cautela tener que tener contacto físico o juntarnos o reunirnos de manera física. Y ahora con la tecnología que todos hemos tenido que utilizar por causa de la pandemia, pues mucha gente ha realizado que somos más eficientes, trabajadores, alumnos, lo que tú quieras, trabajando de una manera virtual. Alguna gente les gusta trabajar de manera virtual y a otra gente necesitan ese contacto físico, necesitan ese contacto de estar en una empresa, necesitan ese contacto de tener reuniones. Otra persona me preguntó cómo va a cambiar esto en el aspecto diplomático. Muchas cosas diplomáticas se hacen de manera presente, de manera física. Y ahora, pues muchos diplomáticos se han regresado a sus respectivas naciones porque ahorita no hay actividad, no está sucediendo nada. Y cómo nosotros, como asociaciones civiles que abogamos por ambas poblaciones, podemos tener a los diplomáticos de nuestro lado para poder avanzar las agendas políticas que van a ayudarnos a redefinir estos temas,
¿qué va a ser nuestro nuevo normal? Y yo creo que la generación de nosotros, especialmente la generación de los alumnos que están estudiando y que están presentes hoy, ustedes van a poder marcar la historia del mundo en cómo nosotros vamos a llevar a cabo nuestro nuevo normal. En México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ya lo estamos viendo en países europeos, en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Y también ahorita estamos viendo cómo personas en Latinoamérica viven tan cercanamente que el coronavirus desafortunadamente los ha afectado porque allí no hay espacio, todos viven encima de cada uno. Entonces, esta generación de estudiantes va a tener mucha influencia en lo que es ingeniería, en lo que es arquitectura, en lo que es tecnología, ciencia, en cómo nosotros redefinimos nuestro nuevo normal, cómo nosotros alcanzamos métodos para poder convivir conjuntamente, cómo nosotros podemos impactar el flujo de comercio a través de fronteras internacionales para que nuestras economías no tengan un impacto devastador. Cómo la generación que viene detrás de nosotros, los más pequeños, van a poder tener la oportunidad de educarse y cómo se va a ver esa educación de ahora en adelante. Hay muchas cosas que discutir y yo le agradezco mucho al rector y a la Universidad Tecnológica El Retoño que tenga estos espacios para poder tener estas conversaciones libres de influencias políticas, libres de lo que se ha hecho, pero más una plataforma para poder crear conjuntamente lo que nos va a llevar a un futuro seguro, un futuro que tenga seguridad financiera, un futuro que tenga seguridad de comercio, un futuro que tenga seguridad para nuestras familias inmigrantes, un futuro que tenga seguridad para nuestros ciudadanos, que no se sientan aterrados por las estructuras políticas o las estructuras de ley. Ya ven lo que estamos viviendo ahorita aquí en Estados Unidos con este tema de la protesta de las fuerzas policíacas y de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. No hemos visto nada de esto. Esto es lo que yo le llamo ahorita en Estados Unidos, y aquí cierro, señor rector, para que podamos tomar preguntas, pero ahorita nosotros en Estados Unidos estamos viviendo lo que es una guerra civil moderna. Este país no había vivido una guerra civil desde 1963 al 68. Y ahorita nuestra generación está viviendo una guerra civil moderna. Entonces, que todo esto, la pandemia, el comercio internacional, la seguridad de ciudadanos, la forma en que nosotros socialmente vemos a estructuras políticas, estructuras policíacas y estructuras económicas van a impactar cómo nuestra generación va a crear lo que nos va a llevar al futuro. Y va a ser muy interesante poder ver y poder destacar conjuntamente cómo México y Estados Unidos van a seguir con una colaboración amplia. Ya ven que se acaba de pasar el TELMEC o el USMCA aquí en Estados Unidos. Esa colaboración puede ser sumamente impactada por esta pandemia. Entonces, que necesitamos nosotros como líderes en nuestra comunidad, como impulsadores, como agentes de cambio político y económico, continuar a impulsar los puntos claves de las cosas que tenemos a la mano, que puedan seguir destacando una relación positiva entre ambas naciones y que lo que está sucediendo a través de nuestras fronteras no sea un reto para nosotros, sino ese reto que sea una oportunidad para crecer conjuntamente con el uno al otro, poder ayudarnos y poder seguir creciendo la influencia y la economía del ambiente binacional entre México y Estados Unidos.
Y con eso, señor rector, le cedo la palabra para tomar preguntas porque la realidad me interesa mucho saber cómo piensan los estudiantes de lo que acabo de platicarles y cómo ellos piensan impulsar el cambio que ahorita es tan necesario en México, en Estados Unidos y en un nivel internacional. Muchas gracias, Leroy. Pues bueno, al final hay que tener en cuenta, digamos, no es una realidad solo binacional. Digamos, el camino que hemos recorrido hacia la globalización, hacia la globalidad, nos ha, eh, nos ha hecho tomar conciencia de que los problemas no son exclusivos de nuestras ciudades, de nuestros países, sino que son problemas que al final de cuentas nos afectan a todos como humanidad. Y creo que la cooperación que se pueda dar, pues siempre es bienvenida en aras de detonar el crecimiento de la humanidad, no solo de nuestras propias comunidades. Yo creo que sin duda, como nos has compartido, hay muchas cosas por hacer, hay oportunidades, también hay obstáculos que vencer, que a veces pueden ser, sí, desde un gobierno, desde una estructura, pero también hay mucho que hacer en el plano que a veces pensáramos que no es tan importante, porque a veces estamos solo pensando en el plano macro, en esas grandes estructuras, en esos grandes líderes, grandes políticos que tendrían que definir y encaminar todas las decisiones, y a veces perdemos de vista que tomando acciones en corto, en pequeñas empresas, en pequeños proyectos de innovación, se pueden volver en suma un gran detonador en el tema. Entonces, pues bueno, muchas gracias por lo que nos compartiste. Compañeros, alumnos, maestros, los que quieran ir pidiendo la palabra, me van solicitando la palabra aquí en la plataforma, y los que vayan también haciendo preguntas a través del Facebook Live, pues que también nos las van a ir haciendo aquí. Yo quisiera, antes de que alguien se anima y aprovechando la posición de rector, yo quisiera preguntarte una cosa, Leroy. Hace rato decías, el comercio agrícola, ¿no? Y uno de los temas en los que siempre se ha pensado es esta diferencia comercial entre Estados Unidos y México. Pues generalmente nosotros somos exportadores de productos primarios, ¿no? Del sector primario, del sector agrícola, aguacate, jitomate, chile, etcétera, etcétera, maíz. ¿Cómo? Porque esto es lo que me interesa, sobre todo para nuestros estudiantes. ¿Cómo detonar que nuestros estudiantes se vean como exportadores de tecnología, de servicios, de productos de alto valor, más allá de los posibles, digamos, pues productos que en el sector primario estamos acostumbrados, para que realmente esta relación binacional pues sea un poco más equilibrada, un poco más estable? Tú que experto en esos temas, ¿cómo lo verías? Yo digo que esta generación, especialmente en el tema de la tecnología, va a tener una oportunidad de emprender muchas cosas. Los Estados Unidos, tanto como México, van a necesitar muchas tecnologías diversas, mucha innovación diversa. Yo he hecho muchos viajes de desarrollo económico a México, he llevado empresarios de aquí de Estados Unidos y hemos colaborado con empresas mexicanas en proyectos estadounidenses. Recientemente, ahorita se está aportando la planta de Toyota en el estado de Guanajuato, que ese fue un gran proyecto que nosotros, cuando estábamos en la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio, hicimos una gran labor para que Toyota abriera una planta en México, porque nuestros proveedores estaban en San Antonio, en la planta que está en San Antonio. Entonces, que sí hay maneras, pero nosotros también tenemos que ser inteligentes en cómo encontrar la entrada necesaria. Ya sea ahora, pues ahora nosotros como Cámara no vamos a poder hacer viajes de desarrollo económico a México.
¿quién se va a querer subir conmigo a un avión en este momento a hacer un viaje así? Entonces, que vamos a tener que reinventar cómo hacíamos eso, de hacerlo de manera virtual, de colaborar con empresas en Estados Unidos que necesitan los servicios que están emprendiendo en México, porque nosotros sabemos que México tiene muchos buenos servicios en el sector de innovación y en el sector tecnológico. Y nosotros sabemos que tecnología mexicana, yo la he visto primeramente cuando estaba con Arca, que mucha gente de Estados Unidos empieza a apreciar lo que tiene México, pero muchas veces es que la gente no sabe qué está allí. La gente se enfoca en lo que es México en los medios, y la gente necesita realmente destacar México de una manera muy diferente. Claro. Mira, tengo un par de preguntas que ya están en redes sociales. Su análisis me pregunta, digamos, las fronteras están cerradas, creo que más bien te referías al flujo, pero hay otra pregunta que nos dice, a ver, ¿qué medidas se pueden tomar para que se empiece a dar el flujo de la frontera, ¿no? Sin poner en riesgo la salud, porque al final de cuentas, pues no, o sea, yo entiendo la parte económica, pero pues ahora sí que sin salud es más difícil reactivar económicamente. Pues hay métodos, pueden, si cuando se reabran las fronteras a viajeros que no son esenciales, porque ahorita está cerrada a turismo, está abierta a temas esenciales. Ya les comentaba, temas escolares, temas médicos, temas económicos, gente que trabaja de los dos lados de la frontera, pero sí pueden haber mecanismos que podamos implementar para que haya una seguridad de salud. Pueden tomar la temperatura de la persona, pueden pueden preguntar si han tenido síntomas del coronavirus, pueden además devolver a las personas que presentan una temperatura alta o presentan un síntoma que podrá decirse que a lo mejor esta persona tiene el coronavirus. Entonces, que sí hay maneras. Yo no creo que cerrando la frontera completamente es la solución, porque ahorita teniéndola cerrada completamente, la realidad que sí está sufriendo mucho lo que es el comercio de los dos países, de México y Estados Unidos. Perfecto. Vamos a darle la palabra aquí a César Ramírez, que tiene un par de preguntas. Adelante, César, si activas tu micrófono, por favor. Muchas gracias, rector, y gracias también por la invitación. Tengo algunas preguntas. La primera de ellas, hace unos momentos comentaba con respecto a la coacción de tema médico entre las dos naciones, Estados Unidos y México, por otro lado. Mi pregunta es, dada la situación actual, ¿cómo podrían... A ver, repíteme, ¿cómo podríamos que no escuché la última palabra? Claro, sin problema. Mi pregunta era, dada la situación, como se están manejando ahorita las cosas con ambos gobiernos, ¿cómo podrían coar o ir de mano ambas naciones en tema médico y pandemia? Pues de hecho, la semana pasada o hace unas cuantas semanas, me habló un amigo mío mexicano y dice, Leroy, necesito tu ayuda contactando al gobernador de Nueva York, porque en México ya tenemos la vacuna para el coronavirus. Se está envasando ahorita en la Ciudad de México, y nosotros pensamos que esta medicina es la solución. Me van a llegar 1 millón de muestras aquí a San Antonio y necesito hacerlas llegar. No estamos cobrando por el servicio, por la vacuna. Queremos que se expanda y que se muestre, se den estas muestras a ver si en realidad funciona. En México ya ha curado varias gente. Entonces, que yo creo que en el tema de salud necesitamos trabajar conjuntamente, porque la realidad es que hay cosas que están sucediendo en laboratorios mexicanos que pueden
tener un impacto muy grave en otros países, no solamente en Estados Unidos, pero a nivel mundial. Entonces, que nosotros necesitamos estar abiertos. Ahorita es un tema, en el tema de salud, tiene uno que tener una mente abierta, porque otra cosa, los médicos nunca han tenido una pandemia como esta. La última pandemia que se vio mundialmente similar a la que estamos viviendo hoy fue en 1918 con el flu español, con la pandemia del flu español, de la influencia española. Entonces, que nosotros ahorita tenemos que navegar el ambiente médico con una mente muy abierta y no estar cerrados a diferentes ayudas que se ofrecen en otras partes del mundo. Por eso mucha gente aquí en Estados Unidos estaba muy desconcertada cuando nuestro presidente no aceptó la ayuda de la Organización de Salud Mundial, cuando había todas las muestras de la medicina que iba a empezar a desarrollar para el coronavirus en Corea del Norte, y no tomamos esas vacunas. Entonces, que nosotros ahorita tenemos que operar en el ambiente de salud con una mente muy abierta y ayudarnos a un nivel mundial, poder esclarecer lo que va a curar a la gente. Lo que funcione aquí en Estados Unidos tal vez no funcione, o en México tal vez no funcione en países europeos. Ellos viven un clima y un ambiente de vida muy distinto al de nosotros, tanto como en Latinoamérica. Ve todos los problemas ahorita que están ocurriendo en São Paulo, Brasil, y por toda la región de Brasil y esos países, porque la gente ahí tiene mucha cercanía. Entonces, que yo pienso que nosotros tenemos que funcionar de manera que dejemos que la ciencia defina cómo nosotros podemos ayudar a ciudadanos a un nivel mundial, no solamente en nuestros dos países. Entiendo, muchísimas gracias. Y pues pasaré con otra pregunta si Adelante. me permite. Claro, justo ahora que surgió el comentario con lo que fue la gripe española, la influenza, hace unos años, me pregunto de manera sistemática, o sea, de la manera a nivel estructura de naciones y de gobiernos, ¿en qué ha sido distinta la situación con el virus actual y la influenza en su momento? Pues eso fue hace más de 102 años, hace 102 años. Entonces, que ahora pues nos ayuda mucho. Ahora, en aquellos tiempos no podías trabajar virtualmente, no había computadoras, no había Zoom, no había internet. No había manera de comunicación, no había manera de cómo la gente se podría vacunar de una manera organizada. Ahorita tú puedes ir aquí a la calle y te hacen un examen del coronavirus en la esquina. Hay puestos aquí donde están haciéndole el examen a la gente en las esquinas, en los supermercados, vamos. Están tomando temperatura de ambas personas para entrar a lugares públicos. Entonces, que el ambiente ha cambiado radicalmente. No había antes lo que hay hoy en ambiente en ambiente médico, en ambiente tecnológico, en ambiente de innovación. También en esos tiempos estábamos en un ambiente de guerra muy duro mundialmente. Entonces, que ahorita hay diferentes asuntos sociales que están afectando a la pandemia, pero en estos momentos nosotros tenemos la buena baraja en nuestras manos, porque ahorita nosotros tenemos tecnología de nuestro lado, tenemos innovación médica de nuestro lado, tenemos la habilidad de colaborar mundialmente de nuestro lado. Ahora, que ciertos políticos no quieran colaborar de manera mundial, bueno, esa es otra historia. Y esa es otra situación o conversación que va a marcar históricamente lo que es esta pandemia. Pero ahorita nosotros tenemos mucha habilidad de colaborar, tenemos mucha habilidad de innovar, tenemos mucha habilidad
de marcar nuestro propio destino, cuando hace 100 años eso no existía. La gente llegaba a los hospitales ya muertos, gente ni llegaba a hospitales, porque, y mucha de esa influencia española, nadie sabía qué era hasta después de que había ocurrido. Aquí en Estados Unidos y en México, nosotros sabíamos del coronavirus antes de que llegara a nuestro país. Ahora, que ciertos organismos gubernamentales escondieron los datos tras lo que iba a suceder, bueno, eso ya es otra conversación que hay que destacar en otro punto de nuestras vidas. Pero yo digo que en los próximos 2 o 3 años vas a ver mucha literatura, muchos libros que van a salir sobre lo que ha sucedido en el país y cómo organismos gubernamentales no se fueron preparando para lo que iba a ocurrir. Hasta hace 10 semanas, el presidente aquí en Estados Unidos decía que este virus iba a desaparecer de manera mágica y no iba a existir y solo le iba a afectar a una cuanta gente. Pues mira, hoy estamos día 5 de junio del 2020, más de 100,000 personas muertas en Estados Unidos, más de 40 millones de americanos y ciudadanos americanos sin trabajo en este país. Bueno, que al voltear la cara a lo que es el coronavirus, ha impactado a la población americana de una manera muy, muy gravemente. Por eso a mí me da mucho terror también ver cuando López Obrador dice, no, pues aquí no ha llegado el coronavirus, se han muerto 1,000 personas, pero o sea, son personas que vinieron de otros países, bueno, pero no puede uno voltear la cara a lo que es la realidad, lo que está sucediendo a través de esta pandemia. Gracias, Leroy. He tenido yo ahorita unos problemas ahí técnicos que me desconectó, pero tenía también, no sé, César, terminaste tus preguntas, tenía también en la lista al maestro Víctor González. Sí, bueno, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, sí, lo escuchamos, adelante. Buenos días, interesante el punto de vista que hace mención. Yo veo que particularmente muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno de Trump, pues están ligados a su reelección, a sus intereses para reelegirse. Si la economía no va bien, como sí venía caminando de manera adecuada antes de esta situación, pues las posibilidades de reelección de Trump se van disminuyendo, se van diluyendo. ¿En qué medida esta urgencia por aperturar la economía en los Estados Unidos, provocando un problema cada vez más grave en términos de muertos, en términos de problemas de salud, siendo ahorita el país con mayor afectación en el mundo, está siendo motivada por estos intereses para su reelección? Y la pregunta es, ¿cómo A ver, profesor González, se puso en mute, no le escuché la última parte de su pregunta. Bueno, no sé si la pregunta, sí creo que tuve aquí un problema también. La pregunta es, ¿en qué medida las acciones para acelerar la economía, reactivar la economía, están más bien ligadas a un interés por su reelección de Trump a costa de la salud de los estadounidenses y del mundo, porque esta es una situación que ya no tiene fronteras? Pues es que la realidad es que este presidente no se esperaba lo que ha sucedido con la pandemia, ¿ok? Estados Unidos estaba viviendo la mejor economía en nuestra historia moderna antes de esta pandemia, que para un año de reelección, pues eso es algo muy bueno, ¿verdad? La economía está alta, el desempleo estaba bajo, había mucho flujo entre países, habíamos reacordado o renegociado acuerdos de comercio con ambos países, incluyendo lo que mencioné del TELMEC,
pero ahora, entonces esta pandemia les llegó como sorpresa y yo no voy a opinar de tal manera en esta plataforma internacional que estamos ahorita, que si lo que no ha hecho o lo que ha hecho la Casa Blanca para responder a esta pandemia esté ligado a la reelección o asuntos políticos, porque yo no necesito dar esa opinión, porque esa opinión, o sea, esa situación es obvia, es algo muy obvio que se ve en los medios de comunicación y en cómo este presidente se ha portado con el pueblo americano, cómo se ha portado con el pueblo de la China, cómo se ha portado con la gente mexicana y con el tema fronterizo que estamos viviendo actualmente. Yo no necesito responder como una institución empresarial en este país. Los hechos son la respuesta en cómo esta pandemia ha afectado a la política de este país y dejar que la gente que tiene inteligencia política, vamos, que ese es un caveat que se tiene que destacar, que ellos mismos vean lo que está sucediendo en este país y que las decisiones que se han hecho tienen una manera de influir a la política que se llevará a cabo en noviembre, a las elecciones en noviembre. Ahora, yo no estoy aquí para destacar de parte de un partido o del otro, pero yo pienso que hay muchas personas que realmente piensan que hay cosas que se podrían haber hecho de una manera distinta y haber afectado al pueblo americano de una manera muy positiva si no nos hubiéramos esperado tanto tiempo para responder a esta pandemia mundial que ya se estaba viviendo en países en Asia y en países europeos antes de que llegara aquí al continente norteamericano. La respuesta se tardó, la respuesta se negó y la respuesta se ha tratado de una manera muy escasa o no se ha tratado de una manera como de suma importancia. Ha sido algo como que estamos haciendo tal y tal cosa, pero al final esto va a desaparecer. Bueno, ya han sido 13 semanas y actualmente hoy, el 5 de junio, los casos están incrementando, no están bajando. Entonces, que yo pienso que la gente o los ciudadanos necesitan estar muy cautelosos de lo que está sucediendo, necesitan salir a votar. La población, especialmente la población, nosotros los latinos, nos falta mucho por avanzar en el voto aquí en Estados Unidos, porque solo así es como nosotros, otra vez, como les comentaba antes, solo así es como nosotros vamos a cambiar esta estructura de poder. Si nosotros nos involucramos en la democracia que tenemos al frente. Gracias, Leroy. Oye, nos pregunta Samuel Becerra desde Facebook. Dice, ¿a través de qué canales, para dejar un poquito a un lado toda la parte trágica, toda la parte triste de lo de la pandemia? Esta me parece una pregunta más optimista. Dice, ¿a través de qué canales o mecanismos podemos enlazar nosotros como jóvenes servicios y tecnología entre empresas americanas y mexicanas? Esa es una muy buena pregunta. La Administración de Pequeñas Empresas en Estados Unidos tiene un departamento específicamente para comercio internacional. Pueden visitar nuestra página web. También ahí hay mucha información en cómo enlazarse. También hay organismos aquí en el estado de Texas que pueden hacer esos enlaces a través de universidades. Texas A&M en San Antonio tiene un enlace internacional. UT Austin, la Universidad de Texas en Austin, también tiene un enlace internacional. Todavía hay universidades americanas que tienen centros en México donde también se pueden enlazar. Desafortunadamente, señor rector, una de las instituciones mexicanas que hacía esto de una manera
diplomática y de una manera empresarial era ProMéxico. Desafortunadamente, esta administración en México se deshizo de ProMéxico, pero cuando yo trabajaba por la Cámara de Comercio Hispana en San Antonio, hacíamos nosotros muchos enlaces a través de ProMéxico en este tema. También les invito que busquen emprendedores binacionales a través de incubadoras de tecnología que existen aquí en Estados Unidos. Ese es otro buen método de cómo enlazarse. Y una plataforma que yo uso mucho para trabajo internacional es el LinkedIn. Si ustedes no tienen una página de LinkedIn y se quieren enlazar a organismos mundiales, yo les recomiendo que hagan una página de LinkedIn para que gente los encuentre de esa manera. Ese es un buen consejo para los jóvenes, no todo está en Facebook, en Instagram. LinkedIn es una buena red profesional para, como tú dices, o sea, al final de cuentas es una red de contactos que te permite unirte a personas que están del otro lado del mundo y encontrarte fácilmente. Ese es un buen consejo, muchachos, pongan ahí la atención. Tengo otra... Una Adelante. cosa que destaco, señor rector, de LinkedIn es que nosotros como profesionales jóvenes, todos ustedes aquí son más jóvenes que yo voy a cumplir 35 años en agosto, pero una cosa que a mí me han enseñado cuando yo empecé mi carrera es que la protección a la identidad profesional a través de las personas que conocemos o con las que convivimos es sumamente importante, y la protección a la identidad profesional en redes sociales es más importante, porque las redes sociales y como nosotros navegamos nuestra identidad profesional es como nos ve el mundo a través de nuestras redes sociales. Así es que si ustedes tienen una oportunidad de tener un LinkedIn, es una cualidad muy buena, porque ahí es como gente te va a ver, ahí es donde vas a hacer una primera impresión. No quieres invitar a tu futuro jefe que te siga en Instagram o que esté en tu Facebook. Mejor una salvación de tu identidad profesional puede ser a través de LinkedIn. Perfecto, muchas gracias. Tengo también aquí en Zoom Alan Leonardo Aranda, que levantó la mano. Adelante, Alan, si nos haces favor de activar tu micrófono, tu pregunta, por favor. Ok. Bueno, ya esta pregunta ya va pues, a los temas vistos anteriormente. Y bueno, sabemos que México exporta mucha mercancía pues, a Estados Unidos. Y con eso de las leyes de salud y todo eso, pues anteriormente se habían cerrado las puertas, pues, para exportar. Se habla de que en noviembre nuevamente, pues esto del COVID y todo esto, pues nos hará cerrar otra vez las puertas. Entonces, la pregunta es, ¿cerrarán nuevamente las fronteras? ¿Y qué le pasará a la mercancía? Pues Alan, esa es una muy buena pregunta, y yo creo que mucha gente piensa que va a haber otra ocurrencia del coronavirus. Yo creo que el flujo de mercancía de México a Estados Unidos va a seguir en marcha. Es la rapidez, eso es lo que está en cuestión. ¿Qué tan rápido podemos nosotros hacer que el comercio fluya entre ambas fronteras? Pero la realidad es que los Estados Unidos no puede operar sin producto mexicano. Y México necesita el flujo de personas o de turismo, no solamente de Estados Unidos, pero de otras partes del mundo, para también sobrevivir. Entonces, que esta es una relación mutua. Nosotros nos necesitamos el uno al otro. Entonces, que yo no creo que haya un alto completo en la economía binacional, pero nosotros, como los que abogamos por los temas fronterizos, como asociaciones civiles, como ciudadanos que nos importa tener presencia en ambas fronteras, necesitamos seguir peleando, necesitamos seguir destacando el caso económico. ¿Por qué es tan importante que producto mexicano fluya de México a Estados Unidos? ¿Por qué es tan importante que las fronteras no se estanquen? ¿Por qué es importante que el tráfico fluya en más
más de un carril y por qué es importante que el tema fronterizo no se destaque de manera política, que no nos usen a nosotros como títeres políticos para hacer un punto o para estancar a lo que estamos tratando de hacer entre México y Estados Unidos. Ese es el tema, es que nosotros necesitamos ayudar a ese flujo ser más rápido. Gracias, gracias, Leroy. Pues estamos llegando prácticamente ya al final del tema. Yo creo que podríamos tener un espacio para una o dos preguntas más, cuando mucho, pero me gustaría también hacer una reflexión en este sentido. A ver, no puede parar la economía. Tenemos que cuidar la salud. Pero si ya estamos conscientes de que posiblemente hay un nuevo brote, bueno, para empezar, ahorita no hemos dejado ni el brote que está actualmente, ¿no? Pero si hubiese un nuevo brote, si superamos esto, se reduce, digamos, la fase de contagios, se va reduciendo, se van abriendo, digamos, el acceso a esta nueva normalidad. ¿Qué hacer para estar preparados como jóvenes, como una institución, digamos, como una pequeña empresa? ¿Qué hacer para estar preparados para que no nos vuelva a agarrar con los dedos en la puerta? ¿Cuál serían tus sugerencias a un joven que quiere emprender, a un joven que quiere prestar sus servicios a una compañía a distancia en el tema binacional, o a un joven que quisiera exportar tecnología? ¿Qué tendría que tomar en cuenta este muchacho de manera previa antes del siguiente brote? Pues tomar en cuenta dos cosas. Una es, ahorita que ustedes pueden aprender virtualmente, sigan aprendiendo, sigan tomando clases, porque ahorita la ventaja es que no nos tenemos que presentar, ¿verdad? Entonces que mucha gente dice, ay, pero es que es difícil. Sí, pero es más fácil coger aprendizaje y título cuando estamos trabajando de manera virtual, porque no nos tenemos que presentar de manera formal. Y para el emprendedor es empezar a ver qué se necesita tecnológicamente para que empresas sigan fluyendo. Ahorita se está haciendo muchas plataformas en app para servicio al domicilio. Se están haciendo muchas diferentes cosas para cómo nosotros podemos tener eventos virtualmente, cómo nosotros nos podemos comunicar mejor con otras personas a través del correo electrónico. Que si ustedes tienen una solución que pueda atacar algunos de estos problemas virtuales que se presenten de tal manera con un business, con un plan de negocios para que gente sepa que ustedes están dispuestos a emprender esa tecnología y destacar que hay servicios en México que se puedan utilizar a nivel mundial. Fíjate, tengo una pregunta aquí adicional de redes sociales, es ¿qué tanto se valora en Estados Unidos el talento mexicano? Pues, señor rector, esa es una muy buena pregunta. O sea, usted le está haciendo esa pregunta a un mexicano. Yo le voy a decir que en Estados Unidos el talento mexicano rebasa todos los otros talentos. Nosotros somos la población más clave que ayuda a la economía americana a quedarse arriba. Ahorita somos 70 millones de latinos aquí en Estados Unidos, y si no fuera por las contribuciones económicas, las contribuciones de educación, las contribuciones empresariales que hace el mexicano a Estados Unidos, nuestra economía no sería nada. Entonces, que es muy importante. Por eso nosotros, los que tenemos el poder a través de nuestras instituciones, asociaciones civiles, instituciones americanas que representan al sector latino empresarial, que destaquemos de tal manera que la economía americana no puede llevarse a cabo sin la economía ni el talento que viene de México. Nosotros comprendemos de antemano que los mexicanos han hecho una gran labor y contribución a este país. Ahorita actualmente, cada 5 empresas que se fundan en Estados Unidos, 3 de esas 5 son fundadas por inmigrantes. Y 2 de esas 5 son fundadas por mexicanos que han inmigrado a este país.
Entonces, bueno, I'm biased towards that issue. Yo siempre voy a abogar por el pueblo mexicano. Yo siempre voy a poner un mexicano, una empresa mexicana en un pedestal americano, porque el pueblo americano necesita entender y comprender que nuestra economía está basada en las relaciones diplomáticas, económicas y empresariales que tenemos con México. Es un buen dato. 3 de cada 5 empresas por inmigrantes. Eso habla no solo de una composición pluricultural de la nación, pero sí que están tomando ya en sus manos el futuro de Estados Unidos. Estos inmigrantes pueden ser los latinos y cualquier otra. Al final de cuentas es un tema donde, a ver, somos una sola raza, somos una sola humanidad. Tenemos que colaborar, crear empleos, crear economía, dar soluciones para la salud, enfrentar las crisis juntos, así como nuestros estudiantes también deben de colaborar, los ingenieros con los diseñadores, los mercadólogos con los profesores de lengua inglesa. Yo creo que es un buen mensaje el que se manda al decir, tenemos que encontrar en la cooperación soluciones para todos. Leroy, pues estamos ya sobre la hora. ¿Alguna reflexión final que quieras compartir con nuestros estudiantes? Te agradezco de nueva cuenta. En la UTR, pues tienes tu casa. Esperemos que algún día te podamos recibir ya en esta nueva normalidad, en vivo, ¿no? Para que también conozcas la universidad, para que platiques en vivo con nuestros estudiantes. Pero, pues bueno, ¿alguna reflexión final que nos quieras compartir? Solamente, señor rector, que para mí ha sido un honor poder colaborar con usted y con la UTR para rendir esta conversación con los estudiantes. Ustedes como estudiantes son el futuro de nuestras economías y nuestros países, y nosotros tenemos que ayudarles a ustedes. No sirve de nada que nosotros estemos arriba si nosotros no los traemos para arriba con nosotros. Entonces, que para mí es un gran honor, y sí, un día de estos quisiera estar en vivo y en color en Aguascalientes con ustedes. Para mí es muy importante destacar que esta universidad es muy importante y es un modelo moderno en cómo un gobierno estatal ha podido expandir las fronteras de educación en su estado. Entonces, que la UTR para mí es un modelo moderno de educación, y le doy mucho aplauso a usted, señor rector, por liderar a estos estudiantes en lo que va a ser nuestra nueva normalidad moderna en ambos países. Entonces, que muchas gracias, y con ustedes desde aquí del Valle del Río Grande, hoy y en el futuro y siempre. Muchas gracias, Leroy. Y bueno, gracias por lo que dices, pero bueno, hay que decir que no es un esfuerzo de una sola persona. La verdad es que esta institución cuenta con grandes maestros echados para adelante, un gran equipo que también ha sido o se ha caracterizado siempre por innovar, por no tenerle miedo a intentar cosas, para tratar de brindar soluciones que a lo mejor pues alguien podría no apostar por ellas, pero no es un trabajo del rector, es un trabajo del equipo, es un trabajo de los maestros, y por supuesto es un trabajo también de los estudiantes, que ahorita que les dices que es más fácil estudiar desde casa, no lo sé, yo creo que hoy nos están extrañando mucho, como nosotros a ellos. Ya, yo creo que ya les gustaría volver, regresar, también abrazarse, reírse, hacerles pasar corajes también a los profesores, y yo creo que también los profesores los extrañan a ellos también. Claro. Pues muchas gracias a todos, jóvenes, maestros, gente que nos acompaña. Gracias, Leroy, de nuevo. Nos vemos el siguiente miércoles con la siguiente conferencia, y recuerden, stay safe and proudly UTR. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti, Leroy, nuevamente. Gracias, señor rector, un placer. Hasta luego, jóvenes, y cuídense.